No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Bueno, Santiago Abascal para vosotros. esta es la locución que hizo hace unos meses Giorgia Meloni con motivo de la candidatura de Olona a ser la gobernadora de Andalucía, cosa que no se pudo dar por la afinidad que tienen estos partidos, tanto Vox como Fratelli d'Italia, y así otros partidos que están tipificados como partidos de derecha o de ultraderecha. Quizá lo sean, veremos qué sucede ahora en el tránsito de este gobierno de la nueva primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que lo que plantea en esta locución, en esta oratoria, que fue mucho más larga hasta la parte final, precisamente desmontar todas esas ideologías que son lobbies globalistas, muy financiados, como decía el doctor Patpatian, por grandes corporaciones financieras que introducen a estos lobbies, que son los lobbies LGBT, los lobbies de género, también las ideologías de perspectivas de inclusión, todo de algún modo complementario, inclusive también los ambientalistas, los llamados verdes en Europa, fomentando con una agenda muy nutrida, muy armada, una propaganda que tiene un viso de apariencia científica, pero cuando vas estudiando a fondo hay componentes pseudocientíficos en muchas cosas que van diciendo, pero evidentemente se instalan en el presupuesto de estas corporaciones financieras y también se instalan en los presupuestos de los estados. Todo eso pasó a ser también en Europa, a través de esta agenda global, política de Estado, es decir, una política que se transforma en la dirección que el país va a tomar, en el despliegue de los cometidos del Estado, todo eso se legisla, pasa a ser oficial, se institucionaliza y por supuesto que se introduce en la agenda presupuestal de cada uno de nuestros países. Eso conlleva, comporta una política de Estado. Las políticas públicas son lo mismo, pero les decía el otro día, están vinculadas de pronto al desarrollo de un periodo de gobierno. Quizá muchas de ellas sean sustentables políticamente, digamos, perduran en el tiempo, otras no tanto, se diluyen porque cuando vivimos en países sin política de Estado, es cada maestrito con su librito, y ahí vivimos en estos países, en el tira y afloje de antagonismos entre modelos populistas, marxistas, ¿m? Que precisamente plantean estas políticas de Estado, estas ideologías de género, entre otras, para ir construyendo lo que ya han construido en nuestro país también, que es un Estado marxista cultural desde su aspecto legislativo, desde lo que son nuestras instituciones ya presupuestadas. Tenemos todas estas políticas de género en distintas secretarías de género, lo vimos el otro día en nuestros ministerios, como nada más y nada menos que en el Ministerio del Interior, pero también en el Ministerio de Desarrollo Social y así en la Administración Central en general, como en la Administración Descentralizada. Pero a su vez también trabajan muchísimo todos estos lobbies, estas ONGs en el ámbito privado, pero con fortísima influencia en la opinión pública y se introducen estas políticas de género en la educación.
El sistema educativo pasa a ser entonces el motor que le da sustentabilidad a estas ideologías, porque va educando generación tras generación en ese reforzamiento de la conducta y ya un reforzamiento, digamos, desde un punto de vista conductista, ya institucionalizado, ya legitimado por las autoridades de la educación de un país que prácticamente laudan el tema, ¿verdad? Queda, como en derecho se dice, con fuerza de cosa juzgada. Es un derecho incuestionable, se legitima, y esa legitimidad que fue filosófica primero, ideológica, luego pasó a ser social y termina siendo parte del Estado, supuesto Estado de Derecho, que es esta legalidad o este legalismo de género, que tiene estatura de política de Estado. Es decir, una política que atraviesa a los partidos políticos, a los gobiernos, a las coaliciones, y que son políticas que al perdurar durante 15, 20 años, te van construyendo una identidad, van construyendo un estilo del sentir en una nación o en una sociedad organizada. Lo cierto es que estas políticas de género no han logrado dar un sentimiento incontestable, único, de identidad nacional, sino que han fracturado a la sociedad uruguaya. Y la han fracturado al extremo de que desde la justicia uruguaya se está lesionando con gravedad el derecho de muchos padres, por ejemplo, el derecho de familias desde la vertiente paterna. Se están lesionando los derechos de los niños en cuanto a que estas ideologías de género han planteado una justicia de género que prioriza, que le da predominio absoluto a la mera queja o denuncia de una mujer cuando denuncia por violencia del hombre hacia ella o hacia sus hijos, o cuando simplemente denuncia situaciones de abuso de ese modo así genérico, ya ese padre es apartado de sus hijos por medidas cautelares, por ejemplo, que establece un fiscal o establece un juez de familia, un juez de género, vía telefónica escuchando la denuncia de una madre, sin más que eso, simplemente la denuncia, el comentario, la queja, y se disponen medidas cautelares, se separan a los padres de sus hijos y a toda la familia paterna de esos niños, se van generando o se van ocasionando graves perjuicios psicológicos en ese proceso educativo. Esos niños comienzan a ver un mundo que naturaliza estos conflictos también. Estos conflictos pasan a ser moneda corriente y se va fraccionando en muchos aspectos una sociedad cuando tiene inoculadas estas ideologías como políticas de Estado. Cuando las políticas de Estado, para que un país se desarrolle, tenga verdaderas posibilidades de crecer, tendrían que ser otras, ¿verdad? Tendrían que ser políticas vinculadas a la matriz energética de un país, al uso de sus recursos naturales de modo responsable de acuerdo a una matriz energética, a las relaciones internacionales y entre ello las relaciones comerciales de nuestro país, por ejemplo, con otros países, los distintos aspectos o formas de esas relaciones internacionales. También política de Estado debería ser una política fiscal, un modelo fiscal, tributario, de nuestro derecho tributario, de nuestra organización fiscal, y así también un modelo financiero que propenda al estímulo y la protección de la propiedad privada y del capital privado de inversión, estimulando a la inversión. Hay dos modelos de países, básicamente, nos muestra el capitalismo. Están aquellos países que te cobran pocos impuestos como ciudadano, pero queda el mercado muy fortalecido, todo librado al mercado, a la actividad privada, inclusive la vialidad, la caminería, la salud, la educación. Ese modelo, Estados Unidos. Hay otro modelo. De pronto te sale caro en lo tributario ese país, pero te brinda excelentes servicios públicos. Por ejemplo, caminaría, vialidad, iluminación, salud, educación. Tenés entonces una rentabilización social importante
desde esa transferencia de recursos impositivos que el Estado tiene. Y por otro lado, por supuesto que la actividad privada se fortalece en el resto de las actividades, en el resto de esas actividades que están por fuera de lo que el Estado te soluciona, la salud, la educación, con niveles altos de excelencia en el sistema y en el servicio educativo, en el sistema o en el orden urbanístico y de país en sí, de vialidad, caminería, rutas, el estado de las calles, veredas, iluminación, en saneamiento, y también en el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, la actividad privada se dedica a otras cosas y también muy estimulada para eso. Europa, ese es el otro modelo. En América Latina estamos en algo muy distinto. Estamos debatiendo si vamos a ser países como Venezuela o Cuba, o si vamos a ser países más o menos parecidos a los países europeos, más o menos parecidos. Y por supuesto que vamos rezagados, siempre vamos en la retaguardia de lo que sucede en el primer mundo. Cuando Europa, como diría Ortega y Gasset, que es la nodriza de Occidente, es la nave madre, es la que conduce a Occidente porque es desde Europa que se cimentaron, se generaron, se desarrollaron las ideas que construyen nuestros estados republicanos, nuestros modelos de gobierno, nuestras formas de pensar, de organizarnos, nuestros idiomas, nuestra ciencia, nuestra filosofía, todo proviene de la antigua Europa y de esa civilización greco-latina, básicamente esa civilización greco-latina atravesando todos sus periodos históricos, todas sus etapas, llegando hacia el Renacimiento y atravesando el Renacimiento hacia la modernidad y hasta nosotros, es la nave nodriza de Occidente, acompasada por un hijo dilecto que se desarrolló en premisas que Inglaterra había planteado, como la economía de mercado, como la propiedad privada, como los derechos aduaneros, como los registros de marcas, como los derechos de autor, que es Estados Unidos, que nace como un país independiente, federal, republicano, democrático y liberal en puridad, es el país que está más blindado por identidad, por genética, por cultura política respecto a este tironeo que en Latinoamérica tenemos entre si vamos a ser socialistas o vamos a seguir con modelos republicanos y con un Estado de Derecho que responda, por ejemplo, a lo que preceptúa nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es un típico modelo de Estado de Derecho y de democracia republicana, liberal, representativa. Tenemos un sistema electoral que otorga la representación directa, elegimos directamente a nuestros diputados y senadores y a nuestros presidentes, e indirectamente el presidente configura el poder ejecutivo del cual va a ser el jefe, porque nuestro presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado a la vez, es un primer ministro y un presidente en Europa sería, y por lo tanto tiene prerrogativas importantes, hay un componente presidencialista y hay competencias exclusivas del poder ejecutivo. Esas competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, que pueden ser también desde lo macroeconómico, desde lo financiero, lo fiscal, por ejemplo, y también, por cierto, que la figura presidencial como el primer magistrado que oriente los destinos del país, que oriente en políticas públicas, puede instalar, generar el ámbito de negociación para el desarrollo de políticas de Estado. Eso evidentemente hoy brilla por su ausencia. No tenemos planteos serios de política de Estado, sino que tenemos el continuismo de políticas de Estado que se desarrollaron durante 15 años de Frente Amplio, como por ejemplo las políticas de género que están instaladas, diseminadas en todo el país. Las leyes de paridad, por ejemplo, ¿no? De cuotas, paridad por géneros. Ingresan tantas mujeres y tantos hombres a tales oficinas, en el Ministerio del Interior, en tal otro ministerio, tiene que ser por esa paridad de cuotas. Eso que se cayó a pedazos en Suecia, comprobaron que no era posible. Y además es violatorio de un principio cardinal, de un principio que es jurídico y legal,
y que está en nuestra Constitución, como lo es el principio de igualdad establecido por el artículo 8º. Todos somos iguales ante la ley, y ahí está todo dicho. Todos, por el hecho de ser ciudadanos, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y nos exceptúan nuestros talentos y nuestras virtudes. Eso es lo que reconoce la Constitución. Por lo tanto, nadie debe llamarse al escarnio público ni al perjuicio de sentirse discriminado ni por su condición de género, su condición sexual, su estatura, su raza o su etnia, por ser blanco, ser negro, ser indio. No lo permite la Constitución. Por lo tanto, se torna superabundante, innecesario, descubrir la pólvora con introducirnos un listado enorme de derechos de género, derechos por la condición de género. No tiene sentido. Ya tenemos el derecho todos por igual y las obligaciones todos por igual por ser ciudadanos de esta República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, eso es un gasto de tiempo, de energía, de dinero, de presupuesto del Estado que podría utilizarse para otros fines, para otros cometidos, con políticas públicas al menos que sean muy convenientes para el país. Y el país así está fracturado, porque está fracturado en sus bases sociales. Muchos uruguayos sentimos de otra manera, sentimos que estos no son soluciones, que por el contrario son perjuicios, han traído trastorno al comportamiento de la sociedad uruguaya en todos estos años. Sin embargo, escuchaba ayer a la vicepresidenta del país en una de estas fiestas ruralistas, en la fiesta del prócer en Paysandú, decir que esas caballadas donde participó tanta gente le daban justamente un mentiz a esa fractura o a esa grieta de la que se habla y de la que hablamos en el país, porque ahí estaba el pueblo uruguayo, dice Beatriz Argimón, dando un mentiz y dando la imagen viva de la unidad nacional. Yo nunca escuché, realmente hace tiempo que no escucho un pensamiento tan deficiente como el de la vicepresidenta del país, tan deficiente. Eso simplemente fue un ruralismo, una fiesta rural que obedece a tradiciones rurales y evidentemente tiene que ver con un sector muy particular de la sociedad uruguaya que no representa para nada a la sociedad en sí, al sentir nacional que está muy fracturado y está fracturado por todo esto que dijimos antes. Nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.